Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Sean muy bienvenidos a más una clase de español, ¿sí? Y hoy nosotros vamos a ver un asunto nuevo, un asunto que a mí me gusta mucho y es muy utilizado en la lengua española, principalmente en la escritura. Cuando vamos a escribir la lengua, palabras, frases, oraciones, textos en español, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a hablar hoy sobre la apócope. La apócope. Tiene un nombre graciosito, pero es muy interesante, es muy fácil de ser compreendida, ¿cierto? Entonces, por favor, cojan sus libros, sus cuadernos, sus lápices, sus gomas, sus bolígrafos y vengan conmigo porque hoy nosotros vamos a aprender una nueva forma sobre la apócope en la lengua española, ¿vale? Entonces, nos vamos. Chicos, primeiramente, tia, o que é apócope? Que nome estranho, nunca ouvi falar. Calma, cálmate. La apócope es una supresión de un fonema, ¿vale? O de una sílaba al final de una determinada palabra. Supresión, o sea, es la retirada de un fonema. El fonema yo caracterizo como el sonido, ¿cierto? El sonido de las palabras. Primeramente, antes de hablar sobre la apócope, continuar sobre la apócope. Las palabras, ellas poseen dos estructuras básicas, el fonema y el grafema. El grafema, cuando yo hablo de escrita, ¿cierto? Las letras escritas. Y el fonema, yo hablo de fone, de son, sonido. Cada letra possui um sonido, ¿cierto? E quem são as letras que possuem o maior sonido, que dão a sonoridade a las palavras? 1, 2, 3, 4, 5. Las vocales. A, E, I, O, U. Las vocales van a dar el sonido a las palabras, a las consonantes, ¿cierto? Cuando yo hablo de supresión, es la retirada. Yo voy a sacar una letra, un fonema, una vocal o una sílaba. Esta retirada es llamada de apócope, ¿cierto? Entonces, de esta forma podemos decir que la apócope es la pérdida de una o más letras al final de la palabra, ¿cierto? Entonces, otra vez, la apócope es la pérdida, es la retirada de una o más letras, una o dos o tres, una o más letras de una palabra al final, ¿cierto? Es la retirada. Yo voy a sacar algunas letras al final de la palabra. Eso llámase apócope. Vamos a ver para cómo vamos a utilizarla. De modo general, tenemos una regla. Es la regla que es utilizada para su mayoría, para la mayoría de las palabras que son apocopadas, ¿cierto? Entonces, podremos decir que las palabras, de manera general, las palabras que sufren apócope son adjetivos o adverbios utilizados delante de sustantivos masculinos en singular. O sea, de manera general, las palabras que van a sufrir la apócope, la retirada de las letritas, son de manera general adjetivos
adverbios, solamente los adjetivos de los adverbios van a sufrir la apócope. Pero solamente van a sufrir delante de um substantivo masculino em singular, ¿sí? Em sua maioria, ¿vale? Não são todas as palavras que vão sofrer apócope. Estou dizendo em sua maioria. Vamos a ver os ejemplos. El piso de Fabián es el primero. Miren la palabra en rojo. Primero, ¿cierto? El piso de Fabián es el primero. Ahora el ejemplo 2. Fabián vive en primer piso. Miren que aquí la palabra está completa. Primero, porque el piso está, el sustantivo está delante de él. El sustantivo que se refiere está delante de la palabra que iría sufrir la apócope, el adjetivo, ¿cierto? Pero en el segundo ejemplo, él está de forma apocopada. Perciban que no tiene más la O. ¿Por qué? Porque él está delante de un sustantivo masculino en singular, ¿vale? Todas las veces que los adjetivos o los adverbios vienen delante de un sustantivo masculino y en singular, ellos van a sufrir apócope. Vamos a ver algunos usos de adjetivos y adverbios que son apocopados. El primer uso de la apócope es con la palabra alguno. Alguno va a sufrir la apócope para algún. Eso ocurre cuando es usada, algún es usada delante de un sustantivo masculino singular. Es la regla general. Delante de un sustantivo masculino singular, las palabras, sea ellas adjetivos o adverbios, son apocopadas, ¿cierto? Los ejemplos. No hay motivo alguno para hablar así. Vamos a identificar el sustantivo. Motivo. El motivo, masculino singular. ¿Está delante o después? Delante. Entonces, es la forma completa. Alguno. Pero, ¿hay algún motivo para hablar así? El sustantivo está después de la palabra, del adverbio. Entonces, el adverbio se queda en la forma apocopada. Va a perder una letra, ¿cierto? Otro ejemplo. Bueno pasa para buen en la forma apocopada, delante también de sustantivos masculinos en singular. Ejemplo. Juan es un profesor bueno. Juan es un buen profesor. Miren, cuando yo pongo el sustantivo delante del adverbio o del adjetivo, la palabra no se apocopa, ¿cierto? El adjetivo o el adverbio no sufre apócope. Pero cuando el sustantivo viene después del adjetivo o del adverbio, ahí sí, el adjetivo o el adverbio sufre apócope, ¿cierto? Otro ejemplo, mal y malo. Malo va a apocoparse para mal, ¿cierto? También delante de sustantivos masculinos en singular. Tú eres un vecino malo. Él es un mal vecino. Miren, cuando yo tengo el sustantivo delante, no sufre apócope. Cuando yo tengo el sustantivo después, sufre apócope. ¿Vale? Próximo ejemplo. Ningún
y ninguno. Aquí va a ser lo mismo. Ningún va a preocuparse para ningún. Ninguno va a preocuparse para ningún. Va a perder una letra. Y eso ocurre cuando el sustantivo viene después de este adverbio, ¿cierto? Ejemplo, no tengo problema ninguno. No tengo ningún problema. ¿Vale? Muy bien. Primero va a sufrir la apócope para primer cuando este adjetivo viene esse adjetivo viene delante de um substantivo. Outra vez, quem manda é o substantivo. Se ele vem antes do adjetivo ou do advérbio, ele não sofre apócope. Se ele vem depois, aí ele sofre apócope, tá? O grande lance é encontrar o substantivo na frase, o substantivo que você está principal, que você está fazendo referência, certo? Encontrou o substantivo, olha a posição dele, se ele está antes ou depois do adjetivo ou do advérbio. Se ele vier antes, é porque o adjetivo ou o advérbio não vai sofrer apócope. Se ele vem depois, aí sim, pode apocopar porque ele pede a apócope, certo? Então, miren o exemplo de primeiro e primeiro. Foi o atleta que chegou primeiro. Foi o primeiro atleta em llegar. Miren que as frases têm o mesmo significado, pero a posição do substantivo vai determinar se aquela palavra pide ou não la apócope, certo? Uno e um. Uno e um. Aqui, nós temos dois casos. Por quê? Porque sempre vai a utilizar a regra general, que é quando viene delante del sustantivo, temos la apócope, certo? Aqui vai a ser utilizado tanto para uno ou ou como os numerales, como é o caso de 21, 21. Quando o substantivo viene después de este adjetivo, de este numeral, nosotros vamos a apocopar. Cuando viene a frente, vamos dejar todo completo, ¿cierto? Ejemplos. De todos mis primos, solo me llevo bien con uno. ¿De qué estoy hablando? De los primos. Primos viene delante o después de numeral. Delante. Entonces, no tiene apócope. Ahora, ejemplo 2. Tengo 21 años. ¿Cuál es el sustantivo que estoy me refiriendo? Años, ¿cierto? Viene antes o después, delante o después del numeral. Después, entonces, sí lleva apócope. Todas las veces que el sustantivo viene después de numeral, de adjetivo o de adverbio, estes son apocopados, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos a ver tercero y tercero. Tercero y tercero también van a seguir la regla general. O sea, delante de sustantivos masculinos singular, tercero sufre apócope para tercero. Ejemplos. Luis Miguel fue el tercero en presentarse. El tercer cantante
cantante a apresentar fue Luis Miguel, ¿cierto? Entonces, todas las veces que yo tengo el sustantivo delante del adjetivo, del adverbio o del numeral, que es el caso, yo no voy a usar apócope. Pero el sustantivo viene después del numeral, adjetivo o adverbio. Ahí sí sufre la apócope. Recordando que ese sustantivo necesariamente tiene que ser en masculino y en singular, ¿cierto? Muy bien. Ahora cualquiera va a cambiar para cualquier. Aquí tenemos una reglita especial. ¿Por qué? Porque él va a sufrir apócope delante de sustantivos masculinos o femeninos, ¿cierto? Entonces, yo uso cualquiera después del sustantivo y cualquier delante de sustantivos, sea ellos el sustantivos masculinos o femeninos, pero los dos tienen que estar en singular, ¿cierto? Vamos a ver los ejemplos. Elige un libro cualquiera. He comprado una camisa cualquiera. Miren que las palabras que están sublineadas son sustantivos, uno en masculino y otro en femenino, ambos en singular. Por eso vamos a utilizar la palabra cualquiera, el adverbio cualquiera, ¿cierto? Cuando el sustantivo viene antes, cualquiera. Ahora vamos a ver después. Puedes elegir cualquier libro. Puedes usar estos pantalones con cualquier camisa. Cuando yo tengo el sustantivo después, yo utilizo cualquier. Sustantivo antes, cualquiera. Sustantivo después, cualquier. Ese sustantivo no importa si está en masculino o en femenino. Lo importante es que esté en singular, ¿cierto? Muy bien. Grande y gran. Aquí nosotros vamos a utilizar la misma regla de cualquiera y cualquier. Grande cuando viene después de un sustantivo masculino o femenino en singular. Y gran cuando viene antes, delante, ¿cierto? Del sustantivo masculino o singular, masculino o femenino en singular, ¿cierto? Ejemplos. Recibió una gran cantidad de dinero. Recibió una cantidad grande de dinero. España es un gran país. España es un país grande. Aquí miren que cuando yo tengo el sustantivo, sea él masculino o femenino, yo voy a poner la palabra completa, grande, cuando el sustantivo viene delante, ¿cierto? Y gran cuando el sustantivo viene después. Grande, delante, gran, después. Recuerden que esos sustantivos pueden ser tanto masculino como femenino, pero tiene que estar en singular, ¿cierto? Muy bien. Ahora, la apócope con los posesivos. Chicos, algunos años atrás, yo enseñé a ustedes los pronombres posesivos. Son aquellos pronombres que van a expresar una pose de algo, ¿cierto? Ejemplo. Este es mi reloj. Mi reloj. Quebrei o relógio. Ainda bem que era meu.
este é mi reloj, é o meu relógio, certo? Vai a expressar uma posse de algo, ¿vale? Então, os possessivos vão a expressar posse. E quando os pronombres possessivos vienen delante de um substantivo masculino e em singular, eles vão a sofrer la apócope. Recuerden sempre que todas as vezes que eu tenho um substantivo masculino em singular, eu vou apocopar as palavras, certo? Os pronombres possessivos são mi, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, certo? Quando estão delante de substantivos masculinos em singular, eles vão sofrer apócope, la redução, certo? E mi se torna mi, tu, tuyo, tu, suyo, su, certo? Então, vão a sofrer la apócope solamente em essas três pessoas, desses três pronombres. Mi, tuyo, tu, suyo, su. ¿Cierto? Muy bien. Además, em relação ao gênero, eles não cambiam. Esta es mi botella. Esse es mi reloj. Aquela es tu camisa. Aquele es tu zapato. Esse es su libro. Déjame ver outro. Não. Essa é su mochila. Então, em relação ao substantivo masculino ou feminino, eles não cambiam em la forma apocopada, certo? Pero em relação ao gênero, se eles ao número, perdão, eles vão a cambiar. Esses são mis relojes. Aqueles são tus camisas. Aquelas são tus mochilas. Em relação ao número, eu cambio, eu flexiono para singular ou plural. Pero em relação a gênero, eu não cambio em la forma apocopada para masculino ou feminino, certo? Exemplos. Este reloj es mío. Ese es mi chancleta. ¿Dónde está tu hermano? Este bolígrafo es mío o tuyo. Miren que el sustantivo, la posición del sustantivo va a decir si los pronombres posesivos van a ser apocopados o no. Si el sustantivo viene delante, no son apocopados. Si el sustantivo viene después, sí son apocopados. No hay diferenciación para los posesivos apocopados en relación a género, pero tiene la flexión de los pronombres posesivos apocopados en relación al número, ¿cierto? Chicos, esta foi nossa classe de espanhol. Espero ter ensinado um pouquinho a mais de la língua espanhola para vocês. E hoje falamos sobre la apócope. La apócope, que é um fenômeno gramatical ortográfico que ocorre de acordo com a posição de los substantivos masculinos, certo? Esta apócope nada mais é do que a retirada, a redução de la palavra. As palavras podem ser um substantivo um advérbio, um adjetivo ou um numeral por vezes, certo? Elas vão a sofrer a retirada de uma letra ou mais quando vienen
delante del sustantivo masculino en singular. Es importante que esté en singular, ¿cierto? Entonces, la posición del sustantivo va a ser la total diferencia. Vamos a decir que el sustantivo es que va a comandar la apócope. Si el sustantivo viene antes, no hay apócope. Si el sustantivo viene después, hay apócope, ¿cierto? Hay las palabras que sufren apócope solamente delante de sustantivos masculinos singular. Y hay palabras que sufren apócope delante de sustantivos masculinos y femeninos, pero tiene que estar en singular, ¿cierto? Hay también la apócope en relación a los pronombres posesivos, que van a se cambiar, se flexionar solamente en relación al número, plural, singular, de acuerdo con sustantivo. Y en relación al género, masculino, femenino, no van a cambiar, van a permanecer intactos, inflexíveis, ¿cierto? Todo eso en relación al sustantivo en cuestión, ¿vale? Chicos, muchas gracias por se quedarem hasta aquí. Espero ter enseñado un poquito más. Y cualquier duda, estoy en la plataforma. Se hagan presente en la clase Zoom. Si tuvieran alguna duda más, pregúntame por allá, que yo no tengo, yo hablo, yo repito las clases de apócope para ustedes, ¿cierto? No olviden de hacer las actividades. Se hagan presente en la clase Zoom. Es importante quitar las dudas, ¿cierto? Besitos, hasta luego.